Está grabando ya. Bien, vamos a entonces a la segunda parte. Estábamos viendo el volumen, pasamos a la intensidad. Y que ya deberías de saber que es por definición y define cuánto cerca del máximo estoy trabajando, porque lo define así de una forma vaga, porque puede ser cuánto cerca de mi máxima velocidad en 100 metros para hacer series de 100, es decir, voy al 100% de mi velocidad para los 100 metros, o voy al 100% de mi velocidad para una serie de 1000, claro, ya son velocidades diferentes. Entonces hay una referencia, y esa referencia es un máximo, y ese máximo pues, puede ser unos kilos que levanto o un tiempo de ejecución en una distancia. Y entonces yo trabajo a un porcentaje de ese máximo. Es la parte cualitativa o de calidad en este caso, del gesto motor, ¿no? Como dice ahí, es el componente cualitativo, cantidad de fuerza o energía aplicada en tiempo o porcentaje en función de un máximo. ¿Mm? Y dice, se fundamenta en el principio fisiológico de la ley del umbral, recordar el principio de sobrecarga que tenía relación. Es decir, si ese porcentaje es muy pequeño, puede tener un efecto nulo y ser ineficaz y no ser entrenante. Lo que tengo que conocer para cada capacidad y para cada persona, cuál es la intensidad ideal y entrenante para cada una de las capacidades. Hablamos de fuerza, hablamos de resistencia, hablamos en este caso, de velocidad también. Y eso es fácil de determinar, porque eso sí, así como la cantidad de entrenamiento que hago, el volumen, es un poquito más difícil de manejar, porque puede ser un poco personal y unas personas y puede depender del nivel del deportista, depende de varios factores y hay que saber ajustar bien cuál es la cantidad de entrenamiento que necesita cada uno. Sin embargo, vamos a decir así de forma general, las intensidades o los ritmos de carrera o los pesos que hay que meter en la barra, eso es mucho más fácil de determinarlo, porque eso es bastante más genérico independientemente del nivel de la persona. Es decir, el 90% del levantamiento de una barra para uno que empieza o para uno que lleva tiempo es el 90%. Y si sabemos que hay que estar 10 minutos como mínimo al 95% del V2 máximo, calcular el 95% de V2 máximo, si tenemos la prueba de 5 minutos hecha, es fácil. Porque pues, mi compañero de Orense, que no está en forma, el 95% de su V2 máximo puede ser correr a 6:15 el 1000, casi caminar, y para un atleta a lo mejor es correr a 2:40. Bueno, 2:40 me estoy pasando. Correr a 3 minutos el 1000, cuando 2:40 a lo mejor es su marca, ir al 90%. Entonces, la intensidad es mucho más fácil de determinar y de calcular individualmente, porque hacemos la prueba máxima para ese deportista y en función de esa prueba máxima aplicamos un porcentaje de trabajo. Y listo, y ya me sale cuál es la intensidad de trabajo de cada uno. Vemos que las intensidades de trabajo se pueden medir o depende de una velocidad de ejecución, una velocidad de carrera, un porcentaje de las cargas a vencer. En deportes técnicos podría ser el número de acciones por unidad de tiempo o la complejidad de un ejercicio de gimnasia artística, rítmica. La dificultad, cuanto más difícil técnicamente, más complejo el ejercicio, podríamos decir que más intensidad tiene. De hecho, en la planificación táctica de los portugueses, en el Oporto, Escuela Mourinho y similar en el fútbol, cuando ha surgido el concepto de planificación táctica en el fútbol, la intensidad se asocia a cuanto más similar a la competición, más intensa es la tarea. Entonces, las tareas a lo largo de la semana se diseñan por complejidad técnico-táctica. Y cuanto más parecido es eso al partido, se considera que eso tiene más intensidad a la hora de trabajar de este tipo de forma. No he hecho nunca una formación así intensa de temas de planificación táctica en fútbol y demás, aunque entiendo las bases, porque las he visto, meterme en el detalle no sería capaz. Ya eso ya que se quede para los especialistas
en ese deporte. Entonces se mide, por ejemplo, en un porcentaje de una velocidad, en un porcentaje de una frecuencia cardíaca o de un V2 máximo. Porcentaje de la velocidad es fácil medirlo, porque medimos el mejor tiempo y aplicamos un porcentaje. El porcentaje de la frecuencia cardíaca es fácil medirlo, porque si tenemos la frecuencia cardíaca máxima en alguna prueba, para esto hay que exprimir al deportista, hay que hacer algún test máximo para sacar este valor. Si tenemos la frecuencia cardíaca máxima, pues podemos determinar ese porcentaje de trabajo. El V2 máximo no lo vamos a poder medir, aunque se exprese muchas veces, y los datos que vamos a ver aquí, los datos que vais a ver en los libros, siempre van a hacer referencia a este V2 máximo, que es el máximo consumo de oxígeno. Pero esto nosotros no lo podemos medir en condiciones normales, hace falta en laboratorio con análisis de gases. Y siempre vamos a ver dosis del entrenamiento de resistencia al 60, 70, 80% del VO2 máximo. Y no lo sabemos. Lo que ocurre es que aplicar un porcentaje del VO2 máximo o aplicar un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o aplicar un porcentaje de la velocidad en el VO2 máximo, que podría ser otro término. Aquí, mira, podría modificar, y de hecho voy a modificarlo. Voy a modificar la diapositiva, así ya la dejo un poquito más completa. O velocidad en el VO2 máximo. Es mucho más fácil así de aplicar. Es decir, si conocemos nuestra velocidad en el VO2 máximo, prueba de 5 minutos que habíamos dicho, hacemos imaginar carrera, una carrera de 5 minutos y extraigo mi velocidad media, a 4 minutos el 1000 de media en los 5 minutos. Pues esa es mi velocidad en el VO2 máximo. Y después, a la hora de calcular el porcentaje de trabajo, pues hago un porcentaje de esa velocidad. Como vamos a hacer ejemplos de trabajo con fórmulas para esto, tranquilos, porque esto lo vamos a hacer después. O, por ejemplo, en las pesas podría ser un porcentaje del peso utilizado o del 1 RM. Forma clásica de trabajar, así, con un porcentaje del 1 RM. En la actualidad, el entrenamiento de la fuerza basado en velocidad y demás le escapa un poquito a este concepto, aunque se siguen utilizando como referencia los porcentajes del 1 RM en el entrenamiento. Para eso deberíamos de saber cuál es el 1 RM y por lo tanto hacer alguna prueba máxima o submáxima. Quiere decir eso que probamos realmente la verdad, a cuánto levanta, no tiene sentido ninguno, pero probamos cuánto es capaz de levantar el deportista en ese ejercicio y aplicamos un porcentaje. Opción 2, aplicamos una fórmula que estima, ponemos una carga importante, por ejemplo 70 kilos, le damos para adelante a las sentadillas y hacemos 4. Y entonces hay fórmulas que son capaces de aproximar para un número de repeticiones y unos kilos cuál sería tu RM teórico por aproximación en esa fórmula. Y otra forma que ya hemos visto nosotros de estimar el RM es coger una carga importante, cualquiera, esos mismos 70 kilos, hacer una única repetición a la máxima velocidad y por velocidad ya es capaz de estimar para esa repetición cuál es el RM del día. Este quizás sea la forma más moderna y más eficaz en el entrenamiento de la fuerza de ajustar la intensidad del trabajo de cada día individualmente. Eso es una cosa bestial, porque cuando hacemos entrenamiento de resistencia o similar, esas actualizaciones de los valores máximos, digamos que es una cosa un poquito más lenta. A lo mejor cada mes se va actualizando el nivel que tiene el deportista para programar en función de ese nivel. Mientras que en la fuerza es probable que utilizando este tipo de tecnología podamos cada día ajustar ese nivel máximo para entrenar en función de ese nivel máximo. Y ese ajuste lo podemos ir haciendo, como he dicho, a diario. Vemos una gráfica del mismo estudio de antes, donde habla de la intensidad óptima en entrenados y desentrenados para las mejorías de la fuerza. Y vemos que en las personas entrenadas, pues parece ahí que el rango del 80% del 1 RM podría considerarse como una zona óptima. Esto no tiene nada que ver con lo que dice González Vadillo en su libro. De hecho, la mayor parte de los entrenamientos propuestos por González Vadillo no llegan al 60-50% del 1 RM en la aplicación de las cargas.
Incluso se quedan a veces en un 30-40%. Después explico por qué. Y es muy raro que se apliquen este nivel de levantamientos, que podría ser óptimo en el mundo del culturismo, en el mundo de la hipertrofia, trabajar ahí entre el 70 y el 80% del 1RM, que esto me va a llevar a hacer 8 repeticiones máximas, 10, 6, y son valores que se usan habitualmente en el mundo de la musculación. Entonces aquí sí que podría ser una dosis a lo mejor recomendada en personas entrenadas que buscan cierta hipertrofia. En desentrenados vemos que con menos intensidad, el 60%, pues se pueden obtener beneficios en fuerza muy importantes. Y esto podría ser un 60%, pues las típicas 3 series de 15 repeticiones, entre 12 y 15 repeticiones que se suelen hacer al principio en las rutinas de fuerza. Esas 12-15 repeticiones donde puedo hacer 3 más, a lo mejor hago 15 y podía llegar a 18, hago 12 y podía llegar a 15, pues si busco en el mundo de la musculación pues un efecto positivo para empezar, podría ser una buena opción, una buena dosis. Y me meto un poquito en lo que decía González Vadillo. González Vadillo, en su entrenamiento basado, a ver si me pasa, ay, para el otro lado. Quiero buscar la pizarra digital. González Vadillo en el entrenamiento basado en la fuerza, vamos a pensar que él clasifica a los deportistas en A, B, C, D y E. De manera que este grupo son los deportistas que requieren mayores niveles de fuerza por los deportes que practican, halterofilia, powerlifting. Y estos deportistas del grupo E, del grupo 5, son los deportistas que en su deporte menos niveles de fuerza en teoría requieren, que serían los de ultra resistencias, maratonianos y demás. Entonces, en función de esto, pues programa los diferentes ciclos. Él programa en el libro como propuesta, como 5 ciclos, y cada ciclo puede llevar casi una temporada de trabajo, de manera que va avanzando desde un nivel inicial, que serían esas sentadillas o flexiones que he dicho sin cargas, hasta un nivel pro y llegar al último nivel competitivo de profesional, digamos que con tiempo, en 4 o 5 años, hacer una progresión en el entrenamiento de la fuerza. Lo que pasa es que en la mayor parte de los deportes, que podríamos decir los que he señalado ahí, que requieren niveles de fuerza intermedios, aquí podrían ser pues deportes de equipo que tengan alto componente de fuerza, podrían estar ahí en la frontera entre uno y otro. Podríamos hablar de un balonmano, de un rugby o de este tipo de cosas, porque aquí ya hablamos de halterofilia similares, aquí podemos hablar a lo mejor de musculación o deportes similares, pero después aquí saltos, atletismo, lanzamientos de peso, y aquí pues esos deportes de resistencia que realmente requieren algunos niveles de fuerza, porque pueden ser velocistas, porque pueden ser corredores de montaña. Los ciclistas depende de la especialidad, porque el ciclismo en pista a lo mejor sí que tenemos unos niveles de fuerza importantes, pero el ciclismo en ruta no. Bueno, pues independientemente de eso, en la mayor parte de los deportes, dice González Vadillo, que no se deben de realizar más allá de la mitad de las repeticiones de las posibles. Más allá de las repeticiones de las posibles, fijaros, si el deportista es capaz de hacer 10 repeticiones, le dice que haga solo 5. Eso es hacer la mitad de las posibles. Y descansar. Esto en el mundo del culturismo, de la musculación, es inviable. Porque cuando hablan de lo que ellos hablan, repeticiones en reserva, normalmente hablamos de 1 a 3 repeticiones en reserva como un número, vamos a decir, óptimo para ellos. Es decir, hago 12 donde puedo hacer 13, 14 o 15, y eso lo repito con mis 4 series y entrenamiento perfecto para la musculación. Pero nunca, fijaros que aquí, en este ejemplo, 3 series de 5 repeticiones a 10 RM, con 3 minutos de descanso. Eso quiere decir que hago 5 repeticiones con la carga que podía hacer 10.
estoy trabajando al 50%, al 50% de las repeticiones máximas, con 3 minutos de descanso. Dejo 5 repeticiones en la recámara, en reserva. Esto en el mundo de la musculación es poco trabajo, porque no he ejercido la suficiente, vamos a decir, estrés mecánico y carga mecánica sí, pero el estrés metabólico a lo mejor no. Suficiente para. Entonces, digamos que las formas de entrenar en el mundo del culturismo y en el mundo del deporte ya tienen una primera frontera insalvable, que es esta. Después otra, el porcentaje de trabajo. Es muy raro, 5 repeticiones sobre 10 posibles ya son una barbaridad, porque estaríamos hablando a lo mejor de estar trabajando el deportista aproximadamente al 70% de su 1RM. Y habíamos dicho antes que González Vadillo casi nunca propone estas cargas tan importantes en la barra. Y entonces muchos de los entrenamientos que hace, dice 3 series de 6 repeticiones donde podría llegar a 24. Y a lo mejor está trabajando solo al 30% del 1RM. Fijaros que en la gráfica que hemos visto antes, ese 30% del 1RM es que ni aparece como propuesta. Es decir, vemos aquí que la propuesta de intensidad ideal hablamos de un 60 y el 30 ni siquiera aparece en la gráfica. Aquí hay otro pico que sube para arriba, que sí podríamos considerar este. Entonces, en la mayor parte de las propuestas de deporte, de entrenamiento de la fuerza para el deporte de este autor, de González Vadillo, utiliza porcentajes del 1RM muy bajos, del 30%. Entonces, podemos empezar a dudar de que esta gráfica sacada de este metaanálisis usara una metodología del trabajo muy dependiente de la hipertrofia, de la musculación, y no había a lo mejor suficiente investigación científica, y en el 2003 que no la había, para ver los beneficios que tiene entrenar con velocidad, donde los porcentajes no llegan a ese 60, 70, 80%, se quedan en porcentajes muy pequeñitos, 30, 40%, 6 repeticiones, y aquí fijaros que estamos dejando la barbaridad de casi 20 repeticiones en reserva. Una barbaridad. O sea, esto para el culturismo, olvídate. Para la fuerza de ese tipo de deportes, perfecto. Además me va a permitir hacer la sesión de resistencia ok, porque me he causado una fatiga muy grande. Y lo que decía de la justificación que tiene es que normalmente González Vadillo con estas propuestas trabaja normalmente muy cercano a lo que es el pico de potencia. Esto os suena de las curvas que salían bien en los que hicimos los test. Vamos metiendo más carga y al meter más carga movemos menos velocidad, ¿no? Y hacíamos el test con 4 progresiones. Si ese test salía más o menos bien, por ser capaz de aplicar la carga correcta a cada velocidad, sale una curva de potencia. Y esta es la potencia mecánica máxima ideal del deportista, aquí, en esta carga. Y esta carga tiene una fuerza, lo que sea en kilos, en porcentaje, y tiene una velocidad de ejecución. Y se corresponde aproximadamente a una velocidad de 1 metro por segundo en la mayor parte de los ejercicios. Es decir, trabajar press de banca o trabajar sentadilla, si nosotros tuviéramos un acelerómetro o un medidor en la barra con la cuerda que me estuviera diciendo a qué velocidad estoy moviendo la barra en cada repetición y ajusto el peso para no ser capaz de ir más rápido que eso, de 1 metro por segundo, pues posiblemente, estoy trabajando en el pico de potencia, 2, posiblemente ese porcentaje sea para un press de banca al 30%, para una sentadilla como mucho un 60%, sean porcentajes más bien pequeños, y después para las repeticiones cuando empieza a aparecer la fatiga, con lo que no voy a llegar a las repeticiones en reserva ni de coña. Entonces, los planteamientos, y esto es una cuestión que tenemos que salvar cuando estudiemos aquí conmigo el tema de la fuerza, yo voy a vivir en 2 mundos en el tema de la fuerza. Es esa película que va del pasado al futuro, o al presente, a los 3 sitios, a los 2. De manera que vosotros tenéis que conocer el entrenamiento del tabique a la izquierda, clásico, de la fuerza, que se ha hecho siempre, basado en el mundo sobre todo de la musculación y del culturismo, que no tiene ningún sentido hoy en día para basarlo en el entrenamiento, y debéis de conocer cómo se debería de entrenar la fuerza en el mundo del deporte. Porque como acabáis de ver, son planteamientos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Trabajar en picos de potencia en porcentajes
de la fuerza máxima, que son de alrededor del 30-50%, parar antes de que llegue a la mitad de las posibles, no hay repeticiones en reserva. Ese es el entrenamiento óptimo de la fuerza, orientado a la mayor parte. Solo hace alguna repetición más de las posibles, más de la mitad de las posibles, esto es del grupo A nada más, el resto no. Se paran muy rápido cuando empieza la fatiga, esa fatiga 15%, 20% como mucho, no más asumible, y ya paramos las repeticiones. Mientras que en el mundo del culturismo, trabajamos posiblemente aquí, 60, 70, 80% del 1RM, las velocidades son bastante más bajas, al 60% a lo mejor están pues a 0,60 metros por segundo. Y además hacemos repeticiones hasta que la fatiga es extrema, de aproximadamente un 40% de fatiga, que habíamos probado con Dani. ¿Para qué no tengo aquí la gráfica? Si no os la enseñaba. Con Dani fue curiosa, salió muy bien la gráfica. Donde deja a lo mejor ninguna repetición, 1 o 2 en reserva. Entonces, son formas de trabajo muy diferentes a la hora de diseñar la intensidad del entrenamiento de la fuerza. Creo que debéis de dominar las dos vertientes, teorías o formas de trabajar, porque si estáis con gente que piensa en la musculación como se piensa hoy en día, ¿eh? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? No, yo voy al gimnasio. ¿Y tus objetivos en el gimnasio? La musculación. ¿Y el objetivo? No, claro, no te lo dicen posiblemente, pero el objetivo, lo más probable, además de estar en forma física, que sí, es estético. Es estético en la mayor parte de los casos. Porque si el objetivo de él fuera, no, es que es para mi deporte, para hacer las carreras, para la natación, para no sé qué, entonces tendríamos que decirle, quieto, parado. Vamos a ver entonces cómo lo haces. Entonces ahí ya entramos en teoría, vamos a denominarlo González Vadillo, velocidad y fatiga no asumible. Cargas no muy altas, altas velocidades, se para pronto, mientras que de la otra manera, pues no. Objetivo tuyo estético, espejo. Vale, la metodología y la forma de trabajar es válida, pero ya sabemos cuál es tu objetivo y tu prioridad. Entonces vamos a lo que han hecho del tabique a la izquierda siempre, que es lo que funciona. Entonces tenéis que ser capaces de conocer y de vivir en los dos mundos. Porque yo creo que de los errores más repetidos, y aún ahora se siguen repitiendo, y cuando escucho yo, por ejemplo, estos podcasts de ciclismo de los entrenadores y demás, aún empiezan a cambiar estos años esa forma de trabajar la fuerza en ciclistas, que saben que funciona, pero como hay una cultura muy grande de entrenar la fuerza de esa manera, es difícil cambiar esa cultura y esos hábitos. Es como lo de las abdominales para quemar grasa, es que seguimos ahí, abdominales y quemar grasa. Y ayer veía en Facebook una que preguntaba si eso del plástico para sudar quemaba grasa. Entonces hay ciertos mitos o ciertas cosas que es muy difícil de quitar en el mundo del entrenamiento. Bueno, hemos acentuado un poquito aquí el tema de la intensidad del ejercicio basado en la fuerza, pero en las diapositivas que aparecen después están orientadas a esa misma intensidad basada en la resistencia, en ejercicios de resistencia. Entonces, de forma clásica, el rango de trabajo, los ritmos de carrera, vamos a llamarle, para el trabajo de la resistencia, se ha dividido en zonas. De una forma muy clásica, se dividen en zonas al 10% cada una, y se le llama 1, 2, 3, 4, 5 de la frecuencia cardíaca máxima, y ya está. Y la zona 1 sería una zona casi recuperación, y la zona 2 empezaría a ser una zona aeróbica, y la zona 5 es una zona de series de 1000, una zona de V2 máximo. Lo que ocurre es que de ahí para arriba hay muchas cosas. 6, 7, hay velocidades, hay anaeróbicos. Entonces estas zonas de entrenamiento basadas en un 100%, que es la velocidad en el VO2 máximo, o la frecuencia cardíaca máxima, o la velocidad en este caso del consumo máximo de oxígeno, tiene carencias. Y hacer rangos tan cuadriculados del 10% no ajusta bien, porque hay por aquí puntos intermedios que pueden estar un poquito más para arriba o más para abajo en cada deportista, que son los que vamos a denominar umbrales que vamos a estudiar. Por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes propone estas zonas en un artículo publicado, en este caso ya en el 2010,
Entonces propone las áreas funcionales del entrenamiento de la resistencia, dividirlo en una área 1, que sería una resistencia regenerativa, que en esta gráfica de aquí podría ser ese 50-60%. Es decir, esas sesiones de recuperación, umbral, esa ley del umbral, principio de sobrecarga, si trabajamos al 50% de la resistencia aeróbica máxima, 15, 20 minutos, 30, esa sesión no me va a mejorar la forma física en aquellos deportistas que ya están acostumbrados, y lo que va a ser es una sesión ideal para, como llamo yo, de descanso, entre comillas, para acelerar la recuperación. No lo entiende la gente que le dice, no, salgo a correr para descansar, salgo a correr para hacer una regeneración, ¿vale? Una carrera muy suave. Dice Surso que me escucha entrecortado. ¿Le confirmáis que se empezó a escuchar entrecortado? Escucho bien. Abel, dime. Que yo escucho bien. Vale, entonces posiblemente como Víctor, Abel y Ángel me escuchan bien, Surso, date una colleja. Tómale un café, dile al ordenador que se tome un café. De todas formas, eso, si después tenéis interés en ver algo, podéis buscar en la grabación lo que... vale, Surso, voy a seguir. Entiendo que es más problema tuyo que mío cuando a 3 compañeros le está llegando bien. Reinicia o prueba a reiniciar el router a ver si te acelera un poquito. Sigo. Una zona de umbral aeróbico, que sería la primera zona entrenante, buena para hacer los ritmos suaves, que podría ser aquí en esta gráfica pues alrededor del 60-70%. Una zona de segundo punto, umbral anaeróbico. Este punto podría estar definido como la velocidad más alta que soy capaz de mantener sin cansarme. Podemos pensar en una prueba de 40 minutos o una hora, y cuál es el ritmo medio más alto que soy capaz de hacer en esa prueba de 40 minutos. Y en el atletismo podría ser, lo que mejor define es umbral anaeróbico, la velocidad media de un 10.000, de una prueba de 10.000 metros. ¿Vale? Y en ciclismo, habitualmente ahora, y ahora en carrera basada en potencia, es a lo que actualmente esto le llaman el FTP, que es el umbral funcional de potencia, que es como la intensidad más alta que soy capaz de mantener en un ejercicio aproximadamente, sí, esos 30, 40, 50 minutos, eso es un poco individual, depende de un deportista. Aquí podría estar pues entre la zona 3 y la 4, aproximadamente al 80%, es que esto es variable. Un deportista que no está en forma, ese ritmo que es capaz de mantener sin cansancio puede ser el 70, el 60%. Mientras que un deportista, eso es uno de los objetivos del entrenamiento de la resistencia, quizás sea el objetivo más importante de mejora en los deportes de resistencia, estilo corredores de resistencia y estilo ciclistas. El objetivo normalmente más importante es mejorar ese ritmo que soy capaz de mantener durante tiempo. Entonces, en deporte, depende del nivel del deportista, los malos, pues a lo mejor lo tienen al 70%, pero los deportes y deportistas muy buenos en resistencia, puede ser que mantengan velocidades del 90% de su máximo, entre comillas, sin cansarse, que estén mucho más cerca del máximo porque han entrenado esa capacidad para ir rápido sin causar acumulación de ácido láctico y sin causar fatiga. Cuando entramos en la zona aquí 4 de potencia aeróbica, hablaríamos aquí en esta zona 5. Es decir, ir al 90-95 que habíamos visto, 10 minutos al 95% del V2 máximo, o al 100% del V2 máximo. Series de 1000, 2 minutos, 3 minutos a full en este ritmo. Esta es la velocidad. Esta no soy capaz de mantenerla. 40 minutos, 30. Esta en 5 minutos ya estoy hundido. Y aquí lo pone como 100%. Pero fijaros que de ahí para arriba, de la zona 4, la 5, la 6 que habla aquí, hay capacidades anaeróbicas lácticas, potencia anaeróbica láctica. En esa curva de Hotwall que nosotros habíamos pintado en clase, que no sé si recordáis, había muchas cosas. Nosotros habíamos pintado en clase, este es el tiempo y esta es la intensidad. Entonces veíamos los fosfágenos que se agotaban, la glucólisis que aumentaba y se agotaba, y el ciclo de Krebs, la resistencia aeróbica. Entonces esto dependía del ATP y la fosfocreatina,
Esto dependía de la glucólisis, sin oxígeno, no hay oxígeno, hay ácido láctico, y aquí hablábamos de esos 30 segundos, esfuerzos de 30 segundos, aquí hablábamos de esfuerzos como mucho de 10 segundos, aquí poníamos los 2 minutos, que sería donde la primera velocidad a la que se manifiesta el V2 máximo, que soy capaz de aguantar 5 minutos aproximadamente, ¿no? Aquí sería la velocidad en el V2 máximo, y todo esto de aquí, digamos que es aeróbico. Bueno, pues esas zonas que hemos definido ahora estarían aquí, la zona 1, la regenerativa, 2, 3, 4 y la 5. Estaríamos hablando de esto de aquí, todo esto. Pero, ¿y qué pasa en el mundo anaeróbico? Ojo, pues en el mundo anaeróbico hay mucho mundo. Hay mucho mundo. Cuando hablábamos del IFT de 2 ligas, y si poníamos la velocidad en el VO2 máximo, que era la de los 5 minutos aquí, decíamos, los deportes de resistencia normalmente se juegan aquí, en ritmos por debajo de eso y prolongados en el tiempo, mientras que hay muchos deportes donde los deportes de equipo normalmente las situaciones importantes se juegan ahí arriba, altas velocidades repetidas, y aquí metíamos el IFT y metíamos el RSA. Claro, estamos hablando de toda esta zona de aquí. Hay, digamos, mucha vida de ahí para arriba. Esto podríamos denominarlo potencia anaeróbica láctica. A esto, a mantenerlo en el tiempo, trabajos de 1 minuto, 2 minutos, sería una capacidad anaeróbica láctica, porque se produce ácido láctico. Esto lo estudiaremos en el tema de la resistencia en más detalle. A esto de aquí le llamábamos potencia anaeróbica aláctica, y a esto de aquí, a prolongar eso, le llamábamos capacidad anaeróbica aláctica. Entonces hablábamos de esfuerzos de 1 o 2 segundos, esfuerzos de cerca de los 10 segundos, esfuerzos de 30 segundos, esfuerzos de 1 minuto, y a partir de 2 minutos, que estaría ese pico de V2 máximo hacia adelante, es todo lo que normalmente aquí están describiendo como las zonas funcionales. Por encima del 100% hay todo ese mundo, todo esto que está aquí del área 5 para arriba, hasta la velocidad máxima en un sprint. Vale, entonces, digamos que la actualización de las zonas de resistencia, de intensidad de resistencia, dependiendo del tipo de deporte, pues hay que tener mucho cuidado cómo clasificamos eso. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la resistencia han ido variando las denominaciones también. Y por ejemplo, fijaros aquí, mira, una recuperación activa pues es un trabajo que está al 60, 65, 50% y está por debajo de ese primer umbral que le vamos a llamar aeróbico. Son los trabajos de recuperación, rodar suave. Zona azul es la zona de entrenar aeróbico suave. Es un esfuerzo 3, 4 en una escala de 0 a 10, que estaría ahí al 65-70%. Después entramos en un ritmo aeróbico medio, podríamos decir, que actualmente se le llama tempo, y podría ser la velocidad media de una media maratón, de 1 hora y media, 1 hora. Esa velocidad media que somos capaces de mantener ahí es un aeróbico medio. Y la zona de umbral, que sería la velocidad más alta que soy capaz de mantener sin fatiga, que está, dependiendo del deporte, decíamos 70, 80, incluso un 90% del VO2 máximo, y que es el objetivo normalmente de entrenamiento de la mayor parte de los deportes de resistencia, pero todavía estamos en una zona muy aeróbica. O el VO2 máximo. Problema de determinar solo 5 zonas, que de aquí para arriba del VO2 máximo hay muchas cosas, como hemos dicho, en ciertos deportes. Entonces hay otras clasificaciones. Esta es una basada en el ciclismo, en Training Peaks y en niveles. Hablan de capacidades de potencia máxima con FRC, que es la reserva funcional anaeróbica que habíamos explicado. Hay muchas zonas de ahí para arriba. Entonces, dependiendo del deporte, hay que ser capaz de ajustar la clasificación de zonas de ritmos de entrenamiento que me interese. Ya no es lo mismo el individual que el deporte de equipo, donde el deporte de equipo habíamos visto ese IFT, ese RSA, esa velocidad máxima como capacidades súper importantes. Dentro del individual no es lo mismo el ciclista más rodador, que le interesa la zona baja, como al sprinter, que le interesa más desarrollar la zona alta. Entonces, a ese sprinter que le interesa más desarrollar la zona
alta, ahí hay que tener una buena clasificación de intensidades de entrenamiento para un esfuerzo de 10 segundos, de 1 minuto, de 30 segundos, hay que ajustarlo muy bien. En la base, lo más sencillo que hay es esta gráfica que está aquí. Y ha sido como el origen del entrenamiento polarizado y que define hitos fisiológicos muy importantes en el entrenamiento de la resistencia. Le llaman el modelo trifásico de esos dos autores que están ahí. Entonces, las fronteras entre la barra verde y la amarilla es a lo que se podría denominar el umbral aeróbico. La frontera entre la barra amarilla y la roja es a lo que se podría denominar el umbral anaeróbico, ese FTP o ese ritmo más alto que soy capaz de mantenerme sin fatiga. Entonces hablamos de zona 1, zona 2 o zona 3, aquí llamadas fase 1, fase 2 o fase 3. Ese entrenamiento polarizado que he dicho como modelo de planificación se basa en que cuando hay que ir despacio, voy despacio de verdad, a ritmos aeróbicos ligeros, y cuando hay que hacer series, voy en fase 3, en la zona 3, voy rápido de verdad. E intenta en ese entrenamiento polarizado dejar esta zona del medio casi como sin tocar. Le llaman 80-20. 80% del entrenamiento aquí, 20% del entrenamiento aquí. Es una forma que ahora ha cogido mucha fama, ahora empieza a perderla un poquito y empiezan a compensar un poquito los entrenamientos como se hacía de forma clásica. Pero digamos que todos los entrenamientos que están en la barra verde son entrenamientos aeróbicos, ligeros, con respiración cómoda, con capacidad para poder hablar, donde en esa escala de percepción del esfuerzo, si aquí ponen una escala de 6 a 20, que estos 12-13 se corresponderían a 120-130 latidos por minuto, en una escala de 0 a 10, podríamos decir que ese es un esfuerzo 3, ligero, moderado, suave. Esto es fácil más o menos de determinar por sensaciones subjetivas en el deportista. Había hecho el ejemplo en clase varias veces. Camino y respiro con comodidad. Puedo hablar. Empiezo a correr muy despacio. Camino o respiro con comodidad. Puedo seguir hablando. Voy un poquito más rápido. Igual. Y llega un punto que voy un poquito más rápido y noto que para hablar se me empieza a entrecortar la voz y noto ahí un salto en la respiración. Digo, caray, ahora ya noto que estoy respirando más intenso. Pues esa frontera entre el ir muy cómodo, respirando muy cómodo y hablando con mucha comodidad y la primera sensación de que me empieza a faltar aire, estaríamos aquí en esta frontera entre el verde y el amarillo. Entonces, es una indicación subjetiva muy buena para esas personas que no tienen conciencia de cuál es su ritmo ideal de una intensidad suave, aeróbica y adecuada. Es decir, vete a la velocidad más alta que te permita hablar y respirar con comodidad. En el momento que te pases un poquito más y empieces a jadear, baja un punto tu velocidad. La velocidad más alta que te permita eso. Entonces estaríamos entrenando aquí aproximadamente a ese 60-65% del VO2 máximo. Después tenemos, a partir de ahí, cuando empezamos a estimular la zona anaeróbica, que empieza ahí a estimularse en esa transición, en la fase 2, vamos aumentando el ritmo, podríamos subir a pulsaciones de 160 a 170 y en ese segundo punto tenemos esa velocidad más alta que soy capaz de mantener sin cansancio, que se podría corresponder con una prueba de 30-40 minutos al máximo. ¿Cuál es la velocidad más alta de media que soy capaz de hacer en un 10.000 o en 30-40 minutos de esfuerzo? En ciclismo, el FTP aproximadamente son capaces de mantener ese nivel de umbral. Hablamos aquí de esta frontera, del umbral anaeróbico, pues dependiendo del deportista, pero aproximadamente 35-40 minutos es lo que se es capaz de mantener ese nivel de intensidad. Bueno, pues entre el empezar a respirar con el jadeo y esa velocidad más alta que soy capaz de mantener sin fatiga, definida en esos 30-40 minutos, estamos en la zona de trabajo 2, que podríamos considerar eso como un aeróbico medio, empezando a entrar cerca del aeróbico intenso, un aeróbico medio. Este podría ser un ritmo de la media maratón. Y la fase 1 podríamos considerarlo un ritmo de una maratón. Y después entramos en la fase 3. Aquí, en este umbral, decíamos que podíamos mantenernos esos 30-40 minutos, pues de ahí para arriba.
Y ahí, pues evidentemente, aquí trabajamos el tema de la potencia cuanto más hacia la derecha estemos. En esto, hasta el 100% del VO2 máximo, que serían pues las series de 2-3 minutos. Entre series de 30 minutos y de 2-3 minutos también hay un rango importante. Pero entraríamos en zona, en fase 3, en lo que serían, podríamos denominar las series de diferentes tipos. Y esta es una primera clasificación básica en zonas que, como he dicho, dependiendo del deporte y dependiendo de la situación, se ha ido ajustando y actualizando a cada situación. ¿Mm? Adelanto estos dos ejercicios que los vamos a dar la solución y a resolverlos en clase el viernes. Vamos a llamarle que son deberes. Entonces avisar a los compañeros que no están conectados que hay deberes para el viernes y acabamos la clase con la presentación de los dos ejercicios. Y os queda el tiempo hasta las 11 para empezar a resolverlos. Fijaros que tenemos un cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, el ejercicio viene a ser algo así, la pregunta, que tenéis que resolver para el viernes. Y os vais a pelear vosotros con esta fórmula que está aquí en azul. Dice, ¿a qué frecuencia cardíaca deberá correr un atleta de 20 años para ejercitarse al 70% de su frecuencia cardíaca máxima? Es decir, estamos ahí en la zona aeróbica y queremos que en aeróbico 1 el deportista vaya a un 70% y ahora le da, como tiene un pulsómetro, le vamos a decir, quiero que te mantengas corriendo 30 minutos al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, que es este valor. Y esto es lo que tienes que calcular, ese valor. Entonces yo os doy estos datos. Hemos medido la frecuencia cardíaca de reposo y la tenemos en 50, una frecuencia cardíaca medida por la mañana al levantarse. ¿Uso este dato en la fórmula? Sí. Uso frecuencia cardíaca de reposo. Frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Lo ideal sería obtener una frecuencia cardíaca máxima real en una prueba de esfuerzo. Si yo entreno con pulsómetro siempre y miro mi histórico del último mes o de los últimos 2 meses y mi pico de frecuencia cardíaca máxima la he dado en esta carrera y es 196, pues uso ese número. ¿Qué hacemos en clase cuando yo no os doy el número real? Pues lo hacemos de forma teórica. Y para forma teórica hay múltiples fórmulas. La más famosa y usada, aunque no es la más precisa, es esta, que es la que quiero que uséis. Es decir, si yo no os digo cuál es la frecuencia cardíaca máxima del deportista, os digo que tiene 20 años, entonces de forma teórica su frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos 20. Sería 200 pulsaciones por minuto. Entonces aquí sustituís frecuencia cardíaca de reposo 50, frecuencia cardíaca máxima 200, frecuencia cardíaca de reposo 50, y ahora nos faltan dos parámetros en la fórmula. Yo os estoy preguntando a qué frecuencia cardíaca deberá correr un atleta. Os estoy preguntando la frecuencia cardíaca de trabajo. Como dice aquí, es normalmente el cálculo deseado, la frecuencia cardíaca a la que debo de ejercitarme a una determinada intensidad. Entonces, en este problema tenéis que despejar esto. Los que no saben matemáticas, un poquito que se busquen la vida. Creo que no es tan difícil. De lo que está restando pasa al otro lado a sumando, lo que está multiplicando o pasa a dividiendo. De manera que despejáis eso. ¿Vale? Entonces, la frecuencia cardíaca de trabajo es la que tenéis que calcular. Y por último está en esta fórmula el win de la frecuencia cardíaca. Eso significa W de trabajo, INT, intensidad de trabajo a la frecuencia cardíaca, que aquí la define, es la intensidad del trabajo deseada. Se os dice que es el 70% de la intensidad la que queremos para ese deportista. Y este valor, aquí hay que escribirlo entre 0 y 1, que es lo que representa el 0, el 0%, y el 1 lo que representa el 100%. Por lo tanto, si queremos hacer un cálculo para el 70%, lo que tenemos que escribir en la fórmula es 0,7. Bueno, entonces ya tenemos el 0,7, frecuencia cardíaca de trabajo, que es lo que tenéis que despejar. Frecuencia cardíaca de reposo, que os la damos, 50. Frecuencia cardíaca máxima, que como no tenemos la real, calculamos la teórica, 200. Y frecuencia cardíaca de reposo, 50. Meter todos los números en la fórmula, despejar frecuencia cardíaca de trabajo y tenéis la solución
de esta primera tarea. Tenemos, evidentemente, esto es una tortura hacerlo así, en clase, cada vez que hacéis el cálculo. Entonces, vosotros debéis de tener en vuestras aplicaciones de vuestros deportistas vuestras zonas de frecuencia cardíaca calculadas de alguna manera, para configurar el Garmin o el Polar o lo que sea con las zonas buenas. Para eso es fácil hacerlo en el reloj, pero para hacerlo aquí, yo os dejo aquí en el aula virtual una hoja de cálculo sencilla, que voy a abrir ahora, que es esta. Es una hoja de cálculo súper sencillita para hacer esos cálculos sin que sean matemáticos del libro. Hemos visto cómo se hace de forma matemática. Vosotros deberíais de aprender a hacer este tipo de hojas de cálculos. Si la queréis, como siempre, le hacéis archivo, crear una copia, y esa copia es vuestra, si no, no permite manipularla. ¿Ok? Igual que en los trabajos. Entonces, fijaros así de sencillito. Conocemos la frecuencia cardíaca de reposo, era 50. Conocemos la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad, 200. Tecleamos entonces esto que es obligatorio y esto que es obligatorio. Vale, estas dos cosas. Y aquí tenemos las intensidades para el 50%, para el 60%, para el 70%, para el 80%, para el 90% y para el 100%, tal como está aquí reflejado. Y simplemente aquí ya calcula, ya está utilizando esa fórmula que yo os he dicho, tal cual vosotros la tenéis que utilizar. Entonces, para ese deportista, no sé si decía al 70%, mira, el resultado ya os lo digo, os va a tener que dar 155. Pero hacerlo en una hoja de cálculo, es mucho más cómodo, porque ahora yo de repente estoy en forma, me levanto por la mañana y resulta que he bajado a 48. Tecleo aquí mi nuevo dato, y se actualiza las zonas de frecuencia cardíaca. O resulta que he tenido una competición y mi pico máximo ahora real ya conozco que es 205, que yo me exprimo a 205 latidos por minuto. Y mantengo actualizadas mis zonas de frecuencia cardíaca para los trabajos. Ahora yo ya sé que si tengo que ir al 60% por frecuencia cardíaca voy a 142 latidos por minuto. Son herramientas, las hojas de cálculo, muy buenas en el mundo del entrenamiento, que resuelven muchas cosas. Como he dicho, hacéis el ejercicio a mano, ya sabemos lo que tiene que dar, y tenéis un enlace en la presentación a la hoja de cálculo y en el aula virtual. Segundo ejercicio que tenéis que hacer. Vamos a calcular el tiempo de una serie. Entonces, tenemos a un deportista, miramos el enunciado del ejercicio. Dice, un atleta cuyo test máximo en una pista de 400 metros es de 1 minuto, lo hacemos en segundos, lo pasamos a segundos, 60 segundos. ¿Qué tiempo deberá realizar en cada serie si queremos que haga series al 95% de su máximo? Es decir, hemos hecho un test máximo de 400 metros y es 1 minuto, 60 segundos. Vamos a entrenar al 95%. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar en cada vuelta? Entonces aquí tenemos la fórmula. Igual, el tiempo de la serie es lo que tenemos que calcular, el mejor tiempo es 60 y el porcentaje de la carga es el 0,95. 95, probáis. Si hay que poner 95, si hay que poner 0,95 porque después se multiplica por 100, a lo mejor vale poner 0,95 sin multiplicar por 100, os va a dar, normalmente, si son 60 segundos el mejor tiempo y tiene que ir un poquito más despacio, pensar que el resultado lógico va a ser un 62, 63, 64 segundos, para ver que os salga algo así. Si os sale 630 o algo, es que habéis puesto mal algo aquí en los porcentajes. Vale, igual, calculáis eso. Sería ideal tener también mi hoja de cálculo para diferentes distancias, tener actualizado mi mejor tiempo y una tabla de porcentajes. Entonces, ser capaz de tener tablas así similares para diferentes deportistas. Dice, potencia aeróbica, si mi tiempo en 1000 es 3,16 y quiero trabajar a un porcentaje del 87%, pues voy en este caso el más rápido es este, está invertido, al 80% sería 3,35, al 89%, que es más rápido, iría a 3,29. Y tenemos pues nuestros tiempos, y sería otra forma de dar la intensidad, porque hemos dicho que la intensidad se puede dar por un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o la podemos dar por un porcentaje de la velocidad. Y en este caso aquí estaríamos dando, una vez conocido la mejor marca en un 1000, estaríamos dando la intensidad por un porcentaje de esa intensidad, para decir el ritmo. Pensamos que hacemos una prueba de 5 minutos y en 5 minutos el ritmo medio es a 4 minutos el 1000
y queremos calcular el 95% de eso, pues aplicamos esta fórmula y ya sabemos que esa persona pues tiene que ir a 4.10, a 4.15, a 4.20 para ir a ese 90-95% que hemos calculado. Y tener estos datos pues me permite, como he dicho en la presentación, aquí he dicho, esto es un poquito difícil de ser preciso, porque depende del deportista, del nivel, es muy individual, aunque tenemos datos ya en la ciencia y en la experiencia que me dicen cuánto es lo ideal, hay que ajustarlo mucho. Sin embargo, esto es muy fácil. Conociendo el valor máximo, el porcentaje de ese máximo es muy fácil de calcular. Nuestro objetivo como entrenadores o preparadores es para la fuerza conocer el 1RM o lo que corresponda y para la resistencia conocer el mejor tiempo, la mejor marca en las distancias que me interese. Y para la velocidad igual, y para las RSA igual, y para cualquier capacidad igual. Conocer el máximo me permite aplicar un porcentaje del máximo. Y esa es la intensidad. Y esto no tiene error de aplicación, simplemente hay que tener actualizados los valores máximos del deportista. Vale. Pues hasta aquí. Os quedáis con estos dos ejercicios. Sortearé con la tablet a uno de vosotros y saldrá con un rotulador a la pizarra a resolverlo. Entonces, avisar, por favor, en el grupo a los que no están conectados que para el viernes he dejado tareas que son los ejercicios de la página aquí tenemos uno, de la página 25 y de la página 26. Abel, me haces el favor. Vale, para el viernes hay que tener el ejercicio que está en la diapositiva 25 y el ejercicio que está en la diapositiva 26. Y empezamos por ahí la clase resolviendo estas dos fórmulas. Y me he pasado 5 minutos del tiempo, mis disculpas. No nos vemos ya después, ¿vale? Hasta mañana, por si acaso ir con ropa, por si no llueve y hacemos algún test fuera, que es probable. Creo que venía lluvia, entonces ajustamos si hay lluvia.